donde vamos a leerles el resolutivo que fue votado por la Sala Plena de la Corte Constitucional, declarando exequibles la mayor parte de los artículos de los constitucionales, la mayor parte de los 162 artículos que tenía o que tiene la ley estatutaria para la administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Debo decir que con este trabajo la Corte está a portas de terminar un trabajo muy grande y muy responsable que nos puso el constituyente, que era revisar todas las normas de implementación de los acuerdos de paz. Voy a leer el resolutivo y después podemos contestar algunas preguntas de parte de ustedes sobre los temas más relevantes de esta decisión. Resolutivo primero: declarar la constitucionalidad del proyecto de ley número 008 del 17 Senado 016 de la Cámara, de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, con excepción de los artículos 19, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 52, 55, 57, 62, 63, 71, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 125, 146, 148, 152, 153 y 157, en relación con los cuales se decide sobre su constitucionalidad en los siguientes términos. Resolutivo segundo: declarar la constitucionalidad del artículo 19, excepto la expresión "entre otros" del inciso segundo, la cual se declara inconstitucional, y la expresión "delitos no amnistiables" del parágrafo segundo, la cual se condiciona en el sentido de que se refiere exclusivamente a aquellos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsables. Tercero, declarar la constitucionalidad del artículo 20, excepto la expresión "todos los" del parágrafo primero, que se declara inconstitucional. Cuarto, declarar la constitucionalidad del artículo 21, excepto la expresión "a solicitud del destinatario de las mismas", que se declara inconstitucional. Quinto, declarar la constitucionalidad del artículo 22, excepto la palabra "solo", que se condiciona en el sentido de que contra dichas sentencias y resoluciones procede la acción de tutela, y la expresión "o en el reglamento", que se declara inconstitucional. Sexto, declarar la constitucionalidad del artículo 32, excepto la expresión "en cualquier jurisdicción" del inciso primero, que se condiciona en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia será competente para la revisión de sus propias sentencias en los términos del inciso tercero del artículo transitorio 10 del artículo primero del Acto Legislativo 1 de 2017. Séptimo, declarar la constitucionalidad del artículo 34, excepto la expresión "presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación de Acusación de Oficio", que se condiciona en el sentido de que se refiere a los casos que, de conformidad con la ley, le hubieran sido remitidos. Octavo, declarar la constitucionalidad del artículo 36, excepto la expresión "en el acuerdo final y", que se declara inconstitucional. Noveno, estarse a lo decidido en la sentencia C-007 de 2018 y en consecuencia declarar la constitucionalidad del artículo 45, excepto el término "cónyuge" del inciso segundo, que se condiciona en el sentido de que incluye cónyuge, compañero o compañera permanente, y la expresión "toda solicitud de revisión deberá ser suscrita por un plenipotenciario que hubiere firmado el acuerdo final de paz", contenida en el inciso tercero, que se declara inconstitucional. Décimo,
estarse a lo decidido en la sentencia C007 de 2018, que es la ley que revisó la ley de amnistía, la sentencia que revisó la ley de amnistía, y en consecuencia declarar la constitucionalidad del artículo 42, excepto 1. La palabra graves del inciso primero, que se declara inconstitucional. 2. La expresión esto es toda infracción del derecho internacional humanitario cometida de forma sistemática del inciso primero, que se declara inconstitucional. 3. La expresión reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma del inciso primero, la cual se condiciona en el sentido de que las conductas a las que se refiere esta prohibición cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son amnistiables si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad. A partir de este momento no lo serán las cometidas contra una persona menor de 18 años. 11. Declarar la constitucionalidad del artículo 43, excepto la expresión 83 del inciso segundo, la cual se declara inconstitucional. 12. Estarse a lo decidido en la sentencia C007 de 2018 y en consecuencia declarar la constitucionalidad del artículo 45, excepto la palabra graves del numeral primero del inciso segundo, que se declara inconstitucional. 2. La expresión reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma del numeral primero del inciso segundo, la cual se condiciona en el sentido de que las conductas que constituyan ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son susceptibles de renuncia a la persecución penal si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad. A partir de este momento no lo serán las cometidas contra una persona menor de 18 años. 13. Estarse a lo decidido en la sentencia C007 de 2018 y en consecuencia declarar la constitucionalidad del artículo 46, excepto la palabra graves del inciso cuarto, que se declara inconstitucional, y la expresión reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma del inciso cuarto, la cual se condiciona en el sentido de que las conductas que constituyan ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son susceptibles de renuncia a la persecución penal si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad, y a partir de ese momento no lo serán las cometidas contra una persona menor de 18 años. 14. Estarse a lo decidido en la sentencia C007 de 2018 y en consecuencia declarar la constitucionalidad de los artículos 49 y 55 en el sentido de que la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se enmarca dentro del régimen de condicionalidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con fundamento en los siguientes parámetros. El compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas es una condición de acceso y no exime a los beneficiarios de esta ley del deber de cumplir con las obligaciones contraídas con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El cumplimiento de los deberes de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de esta ley por el término de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la condición especial de acceso a las sanciones propias del sistema prevista en el inciso segundo de los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016. 3. Los incumplimientos al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición deberán ser objeto de estudio y decisión por la Jurisdicción Especial para la Paz conforme a las reglas de procedimiento de que trata el inciso primero del artículo transitorio 12 del artículo primero del Acto Legislativo 1 del 2017, lo que supone analizar en cada caso si existe justificación y la gravedad del incumplimiento. Este análisis deberá regirse por el principio de proporcionalidad y podrá dar lugar a la pérdida de beneficios previstos en esta ley. Resolutivo 15. Estarse a lo decidido en la sentencia C007 de 2018 y en consecuencia declarar la constitucionalidad del artículo 52, excepto la palabra graves del numeral segundo, que se declara inconstitucional, y la expresión reclutamiento de menores, que se condiciona en el sentido de que las conductas que constituyan este delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son susceptibles de libertad transitoria condicionada y anticipada si el sujeto pasivo
es una persona menor de 15 años, a partir de este momento no lo serán las cometidas contra una persona menor de 18 años, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a 5 años. 16. Estarse a lo decidido en la sentencia C007-2018 y en consecuencia declarar la constitucionalidad del artículo 57, excepto la palabra grave del numeral segundo, que se declara inconstitucional, y la expresión reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma del numeral segundo, la cual se condiciona en el sentido de que pueden acceder al beneficio de la privación de la libertad en unidad militar o policial quienes sean responsables de las conductas que constituyan ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años. A partir de ese momento no lo serán aquellas en las que el sujeto pasivo es una persona menor de 18 años. 17. Declarar la constitucionalidad del artículo 62, excepto el numeral tercero del inciso quinto, que se declara inconstitucional. Segundo, la expresión con excepción de los terceros civiles, agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública y los aforados constitucionales, contenida en el inciso séptimo, la cual se condiciona en el sentido de que esta excepción no procede en caso de sometimiento voluntario de dichos sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz. El parágrafo primero, que se condiciona en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia es competente para la revisión de sus propias sentencias en los términos del inciso tercero del artículo transitorio 10 del artículo primero del Acto Legislativo 1 de 2017. 18. Declarar la constitucionalidad del artículo 63, excepto los numerales 2 y 3 del inciso cuarto, que se condicionan en el sentido de que corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz decidir acerca de la exclusión de los desertores y excombatientes a que se refieren dichos numerales por incumplimiento del régimen de condicionalidades. Segundo, la expresión en ningún caso la Sala de Amnistía podrá considerar personas sobre las cuales la Oficina del Alto Comisionado haya decidido su no acreditación, del inciso octavo, la cual se declara inconstitucional. Tercero, el inciso noveno, que se declara inconstitucional. 19. Declarar la constitucionalidad del artículo 71, excepto la expresión podrá, la cual se declara inconstitucional y se sustituye por la expresión deberá. Este resolutivo que acabo de leer tiene que ver con la obligación de priorización en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, a quien se le impone un mandato de priorizar. 20. Declarar la constitucionalidad del artículo 79, excepto el inciso tercero del literal J, que se condiciona en el sentido de que la norma aplica adicionalmente a las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas, y B, los órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones a que se refiere la norma no podrán ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales. Segundo, el literal M y el parágrafo que se condicionan en el sentido de que todas las comunidades, de que se refiere a todas las comunidades étnicas. Tercero, la expresión selección I del literal F, que se declara constitucional. Ya vamos a acabar. 21. Declarar la constitucionalidad del artículo 80, excepto la expresión colectiva, la cual se condiciona en el sentido de que tal modalidad no sustituye ni agota el deber individual de reconocimiento de verdad y responsabilidad. 22. Declarar la constitucionalidad del artículo 82, además, excepto la expresión, además de otros delitos que la Sala de Amnistía e Indulto considere conexos al delito político del inciso cuarto, la cual se condiciona en el sentido de que tal facultad debe ejercerse conforme a los criterios de conexidad establecidos en la ley. 23. Estarse a lo decidido en la sentencia C007 de 2018 y en consecuencia declarar la constitucionalidad del artículo 83, excepto la palabra grave del inciso primero, que se declara constitucional,
que se declara inconstitucional, y la expresión de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma del inciso tercero, la cual se condiciona en el sentido de que las conductas que constituyan ese delito cometidos hasta el 25 de junio de 2005 se consideran crímenes de guerra si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años y a partir de ese momento se considerarán como tales aquellas en las que el sujeto pasivo sea una persona menor de 18 años. 24. Estarse a lo decidido en la sentencia C007 de 2018 y en consecuencia declarar la constitucionalidad del artículo 85 en el sentido de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá recibir información de toda organización social que tenga conocimiento de hechos ocurridos en el contexto de la protesta social o de disturbios públicos y que el delito conexo, lesiones personales, se refiere a aquellas que se produzcan una incapacidad médica o legal máxima de 30 días. 25. Declarar la constitucionalidad del artículo 86, excepto la palabra acusatorios, la cual se declara inconstitucional. 26. Declarar la constitucionalidad del artículo 88, excepto la expresión cualquier autoridad, la cual se condiciona en el sentido de que se refiere a autoridad judicial en los términos que señale la ley. 27. Declarar la constitucionalidad del artículo 91, excepto los incisos segundo y tercero del parágrafo que se declaran inconstitucionales. 28. Declarar la constitucionalidad del artículo 93, excepto el literal D, que se declara inconstitucional. 19. Declarar la constitucionalidad del artículo 95, que se condiciona en el sentido de que excluye las decisiones de revisión de tutelas de la Corte Constitucional. 30. Declarar la constitucionalidad del artículo 98, excepto la expresión así como los equipos auxiliares de los anteriores que no cumplan funciones exclusivamente administrativas, la cual se declara inconstitucional. 31. Declarar la constitucionalidad del artículo 99, excepto la expresión y ejercerán como tal de forma indefinida del inciso segundo, la cual se declara inconstitucional. 32. Declarar la constitucionalidad del artículo 100, excepto el parágrafo que se declara inconstitucional. 13. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 101. 34. Declarar la constitucionalidad del artículo 102, excepto la expresión y ejercerán el cargo de forma indefinida del inciso segundo, la cual se declara inconstitucional. 35. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 103. 36. Declarar la constitucionalidad del artículo 104, excepto el parágrafo que se declara inconstitucional. 37. Declarar la constitucionalidad del artículo 105, excepto la expresión además de las siguientes y los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 que se declaran inconstitucionales. Esto tiene que ver con las inhabilidades que se impusieron a los magistrados de la JEP. 38. Declarar la constitucionalidad del artículo 109, excepto las expresiones de la jurisdicción y artículo transitorio 12, las cuales se declaran inconstitucionales. 39. Declarar la constitucionalidad del artículo 110, excepto el inciso cuarto que se condiciona en el sentido de que el mecanismo para la activación del Comité de Escogencia que contempla el reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz debe garantizar la provisión de vacantes absolutas del director de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el director de la Unidad de Investigación y Acusación, de los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como para reintegrar la lista de magistrados suplentes de la Jurisdicción Especial para la Paz cuando la misma se haya agotado. 40. Declarar la constitucionalidad del artículo 112, excepto el numeral 3 que se condiciona en el sentido que no podrá modificar el diseño constitucional de la jurisdicción.
la expresión y vinculación del numeral sexto, la cual se declara inconstitucional, y la palabra nomenclatura del numeral octavo, la cual se declara inconstitucional. 41º, declarar la constitucionalidad del artículo 114, excepto y eventualmente modificar el numeral quinto, la cual se declara inconstitucional. 42º, declarar la constitucionalidad del artículo 125 en el entendido que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz como una sección de los gastos de funcionamiento del presupuesto de gastos del presupuesto general de la Nación. 43º, declarar la inconstitucionalidad del artículo 146. Este artículo se refiere a los delitos sexuales cometidos contra menores. 44º, declarar la constitucionalidad del artículo 148, excepto el inciso primero, que se declara inconstitucional. 45º, declarar la constitucionalidad del artículo 152, excepto las expresiones activa o del inciso primero y activa y del inciso segundo, las cuales se declaran inconstitucionales, que tiene que ver con el tema de extradición activa. 46º, declarar la constitucionalidad del artículo 153 en el entendido de que también se remitirán a la sala de reconocimiento las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas y que hubieran tenido lugar antes de concluir este artículo también se refiere a la extradición. Y el último resolutivo, 47º, declarar la constitucionalidad del artículo 157, primero, en el entendido de que cualquier solicitud de cooperación judicial internacional deberá tramitarse a través de los canales y procedimientos previstos en los tratados internacionales y en el ordenamiento jurídico interno. Y 2, declarar inconstitucional la expresión sin perjuicio de lo establecido en el artículo 152 de esta ley. He terminado de leer el resolutivo. Vamos a aceptar algunas preguntas. Por favor, Germán, ayúdenos a filtrar las preguntas. Les presento, para los que no lo conozcan, al ponente de esta iniciativa, el doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, quien presentó una muy interesante e importante ponencia, que aquí la trajimos, constaba de 822 páginas, y esto fue un trabajo bastante arduo en las últimas 3 semanas. Vamos a contestar algunas preguntas de los temas más importantes desde el punto de vista de la opinión pública. Maestra, buenas noches. En el caso de las condenas a aplicar a los integrantes de las FARC que hayan incurrido en delitos de violencia sexual contra menores, ¿cómo quedó específicamente este artículo? Y también sobre la extradición, la competencia que tiene la JEP para la extradición, identificar pruebas, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer la JEP en extradición de guerrilleros de las FARC? Bueno, voy a contestar yo primero de una manera muy general, y de una manera más técnica le cedo la palabra al ponente de esta importante sentencia. En relación a los delitos sexuales contra menores de edad, la Corte no entró a revisar el fondo del tema, sencillamente determinó que el Congreso de la República no tenía competencia para entrar a establecer sanciones distintas a las que están establecidas en el artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017. En el tema de extradición, la Corte hizo algunas precisiones, pero en esencia se mantiene lo que trae el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, que se refiere a que hay una prohibición de extradición a los miembros de las FARC por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016, y hay una posibilidad de extradición para los nuevos delitos definidos por el mismo artículo 19 del Acto Legislativo 1 de 2017. O sea, en extradición no hubo grandes cambios frente al Acto Legislativo 1 ni frente a la decisión que se ha tomado en un conflicto de jurisdicciones.
pero en el tema del artículo 146 sí fue una decisión basada básicamente en temas de competencia. Le cedo la palabra al experto, el doctor Lizarazo. Sobre extradición, doctor Lizarazo, ¿queda condicionado a que haya verdad, justicia y reparación en Colombia de los excomandantes de la FARC antes de ser extraditados en el caso en que se den un hecho para extraditarlos? No, la Corte examinó el acto legislativo y el proyecto de ley en cuanto establecen que en el evento de que la Jurisdicción Especial para la Paz encuentre que los nuevos delitos o los delitos por los cuales se solicitan extradición ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo final, establece el acto legislativo que en esos casos se remiten a la justicia ordinaria para que sean investigados y juzgados en Colombia. Y luego el acto legislativo y el proyecto de ley establece que en todo caso no se excluye la posibilidad de la extradición. Esas dos expresiones fueron analizadas por la Corte para concluir que el efecto útil de la norma es que en todo caso, a pesar de que el acto legislativo establece la obligación de investigación y juzgamiento en Colombia, también autoriza la posibilidad de la extradición. Entonces la Corte encuentra que esa es una posibilidad que debe evaluar la Corte Constitucional, Sala Penal, en el momento en que le llegue la solicitud, para establecer esa posibilidad a la luz del marco constitucional que regula la extradición en esta materia. Una precisión, y es que es la Corte Suprema de Justicia y el gobierno en últimas quienes tienen la última palabra en materia de extradición. Doctor, el tema, no me queda claro el tema de la violencia sexual. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pena tiene que pagar una persona que termine siendo sancionada por esa conducta? ¿Y qué se dijo sobre participación en política? Delitos sexuales, que fue incluido en el proyecto de ley, fue declarado inexequible por la Corte, por encontrar que el Congreso carecía de competencia para imponer nuevas sanciones distintas a las que ya el acto legislativo estableció que se pueden imponer dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y como ustedes saben, son 3 clases de sanciones: las propias, las alternativas y las ordinarias. No existen otras sanciones de acuerdo con el marco constitucional de la justicia especial. En consecuencia, el legislador no puede imponer sanciones distintas a esas que ya están previstas, y con fundamento en ese marco constitucional, la Corte declaró inexequible ese proyecto de norma. Eso para el público, para el magistrado, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué penas ya en la realidad, en los hechos, que se le pueden aplicar a los guerrilleros que en justicia transicional, digamos, en el modelo de justicia transicional que adoptó Colombia, las sanciones no se imponen en relación con la naturaleza de los delitos. Las sanciones se imponen en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad, con el grado de cumplimiento de las condiciones del sistema, reparación de las víctimas, garantías de no repetición, el nunca más, y obviamente el reconocimiento de responsabilidad de verdad. Con fundamento, digamos, en relación con ese comportamiento es que se imponen las sanciones, no dependen del tipo de delito, de la naturaleza del delito. En consecuencia, cualquier, digamos, que hubiera cometido ese tipo de delitos, pues depende de que reconozca verdad, de que reconozca responsabilidad, de que repare víctimas, es que será destinatario de sanciones propias u alternativas u ordinarias. Y como ustedes saben, las alternativas y las ordinarias sí tienen un componente retributivo, en el sentido de que tienen pena privativa de la libertad, precisamente o por cumplir tardíamente las condiciones del sistema o por no cumplirlas. Doctor, ¿y la participación en política? La participación en política, la Corte encontró ajustada a la Constitución la regulación que hizo el legislador estatutario, en el sentido de establecer que es incompatible cumplir sanciones alternativas y ordinarias y simultáneamente ejercer cargos de elección popular. Eso, dijo el legislador, es incompatible, y la Corte encontró que esa regulación está ajustada a la Constitución. ¿Por qué? Porque ese tipo de sanciones precisamente son las sanciones que tienen un componente de pena privativa de la libertad.
y en consecuencia es razonable que mientras se cumple la pena privativa de la libertad en un centro de reclusión, ese cumplimiento de la pena resulta incompatible con el ejercicio simultáneo de un cargo de representación de elección popular. Eso no quiere decir que esas personas pierdan los derechos políticos, los tienen los demás y pueden ejercer otro tipo de actividades, pero ese ejercicio simultáneo de un cargo de elección popular, el legislador dijo que era incompatible y efectivamente la Corte lo encontró no solamente digamos que formaba parte de la libertad y configuración del legislador, sino ajustado al marco constitucional de la justicia transicional que se ha adoptado en Colombia y que resulta además razonable por razón de la naturaleza de la pena retributiva que se les impone. Cuando se habla de incompatible es porque hay cárcel de por medio. Es porque hay pena privativa de la libertad en un centro de reclusión. ¿Y la alternativa, una pena alternativa a las colonias, por ejemplo, o los trabajos de campo? No, la alternativa siempre tiene pena privativa de la libertad. Las que no tienen pena privativa de la libertad son las sanciones propias, y en relación con esas el legislador no dijo nada. Es decir, que sí es compatible cumplir sanciones propias y ejercer simultáneamente cargos de representación popular, obviamente sometido al cumplimiento de las condiciones del sistema. Magistrado, también le tocó el tema de las inhabilidades a los magistrados de la JEP. ¿Cómo quedó ese punto? La Corte declaró inexequibles las inhabilidades que se impusieron a los magistrados del Tribunal para la Paz, a los magistrados de las salas de la jurisdicción y los impedimentos adicionales a los que establece el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué razón? Porque el acto legislativo definió cuáles eran las inhabilidades y no facultó al legislador para ampliar o establecer nuevas causales de inhabilidad ni nuevos causales de impedimento. Doctor, pero esas inhabilidades, ¿cuáles eran? O sea, ¿qué impedía y ahora qué no a un magistrado? No, pues están en el proyecto de ley, es una lista de varias nuevas inhabilidades. La Corte no entró a analizar una por una. La Corte lo que primero examina es la competencia del legislador, y en esa materia el acto legislativo dice: a los magistrados del Tribunal para la Paz se aplican el régimen de los requisitos de los magistrados de las altas cortes. Quiere decir que son los requisitos de los magistrados de las altas cortes, no más. Para los magistrados de sala, los mismos que se aplican a los magistrados del Tribunal Superior de Distrito Judicial, son esos y no otros. Y los impedimentos, dice el acto legislativo, son los del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Quiere decir que el legislador no tenía competencia para agregar o adicionar o modificar esas remisiones que hace la propia Constitución. En el caso de las pruebas en la extradición, magistrado, la gente puede practicar pruebas en el caso de extradición, de cualquier extradición, y hasta qué y para qué. Bueno, ese tema se mencionó, al igual que se mencionó la vez pasada con la definición del conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la JEP, y se dijo que el rol de cualquier juez incluye la posibilidad de practicar pruebas. Ese no era un asunto que fuera objeto de debate en este caso, porque aquí estamos revisando una ley contra la Constitución, pero la sala discutió que para poder hacer su gestión todo juez requiere decretar pruebas. Pero únicamente para el tema de la determinación de la fecha, ¿cierto, magistrado? Queda igual como el fallo de conflicto. Eso es lo que señala el artículo 19 del Acto Legislativo 1 de 2017. Perdón, pero yo creo que vale la pena hay una precisión. Obviamente eso de solo determinar la fecha es algo relativo, digamos, obviamente implica determinar la naturaleza del delito o la clase de delito, porque hay delitos, por ejemplo, que son cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo, que el acto legislativo somete a la competencia de la JEP. Por ejemplo, los delitos que se hubieran podido cometer durante el proceso de dejación de las armas y hasta la finalización de ese proceso. Esos son de competencia de la JEP. Y hay delitos de ejecución permanente, que también son de competencia de la JEP. Entonces, digamos que no es solamente un problema de fecha, pero obviamente eso implica practicar pruebas. Y obviamente, entonces,
Por esa razón, es fundamental que la solicitud de extradición sea una solicitud formal acompañada de las pruebas sobre los delitos por los cuales se solicita en extradición. Magistrado, es decir, o sea, lo que determina el proceso a qué jurisdicción va no solo es la fecha, sino también naturaleza del delito, ¿se Pues, entiende? El acto legislativo dice que evaluará la conducta y determinará la fecha. Eso quiere decir que no es un problema simplemente de fecha, porque usted con la sola fecha no sabe a ciencia cierta, por ejemplo, en un delito que se haya podido cometer durante el proceso de dejación de armas, puede que la fecha sea posterior, pero por su naturaleza es de competencia de la gente. Magistrado, ¿el narcotráfico se entiende como un delito de ejecución permanente? Perdón. ¿El narcotráfico se entiende como un delito de ejecución permanente? No, pero eso sí le toca a la JEP. Sí, lo que iba a contestar es que esa es una determinación que corresponde exclusivamente a la JEP. Nosotros en nuestra sentencia no entramos a ver si el narcotráfico es o no un delito de ejecución permanente. Magistrado, dos temas. Uno, la priorización que ustedes le dicen a la Fiscalía que tiene que hacer en caso de terceros y personas que no se sometan a la JEP. Y dos, la obligación de no renunciar a investigar los delitos no iniciados. Sobre terceros es importante mencionar que el proyecto de ley le otorga un plazo de 3 meses a los terceros que no están sometidos obligatoriamente a la Jurisdicción Especial para la Paz para acogerse o someterse a la justicia especial, a la jurisdicción especial, 3 meses a partir. Primero, 3 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley para los que ya antes de la entrada en vigencia tenían una vinculación formal a una investigación penal por los delitos de competencia de la JEP. Segundo, 3 meses por los delitos posteriores a partir del momento en que los vinculen formalmente a una investigación penal. Entonces, eso en cuanto a terceros, 3 meses por una parte y por la otra, ¿cuál era la pregunta tuya? Es que es una parte donde dice no renunciar a los delitos, a la investigación como de los delitos no amnistiados. Correcto, no, pero eso tiene que ver es con la selección, eso no tiene que ver con terceros. Ok, terceros, entonces 3 meses se pueden someter voluntariamente. Yo diría en terceros, esta decisión es una consecuencia lógica de la decisión que tomó la Corte de excluir la obligatoriedad de la JEP para terceros y para agentes del Estado no combatientes. Y en esa medida lo que se está haciendo es buscando que la Fiscalía General de la Nación priorice aquellos delitos que son de competencia de la JEP, pero respecto de personas que no están sometidas voluntariamente a la JEP. Es una medida complementaria de otra medida que se ha tomado cuando revisamos el acto legislativo 1 de 2017. ¿Y si no lo hacen en los 3 meses, qué pasa? Quedan bajo la jurisdicción de la justicia ordinaria, pero en ese caso, como ya dijo el doctor Linares, en ese caso la Fiscalía tiene la obligación de priorizar esas investigaciones. Puede pasar, y pasa, por ejemplo, que hay indagaciones preliminares que los terceros no sepan. ¿Qué pasa en ese caso? No, por eso la ley habla de vinculación formal. Cuando ya hay, digamos, ese es un concepto técnico del derecho procesal penal que implica que hay ya una formulación de una imputación de cargos, pero es un lenguaje, digamos, que corresponde al derecho procesal penal. ¿Y el tema de selección? Tema de selección, la Corte declaró ajustadas a la Constitución los criterios que estableció el proyecto de ley para la selección de los delitos más graves y más representativos, estableció unos criterios y dispuso que en ningún caso se podrá renunciar a la persecución penal de los delitos, de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática que puedan ser atribuibles a los máximos responsables. Esos delitos jamás podrán ser renunciados o no seleccionados. Doctor, ¿Algo más? ¿Ven algo que de pronto se nos quede a nosotros que sea destacable de la sentencia? Muchas cosas. Sí, ¿cómo cuál? ¿Cómo cuáles? Una. No, con un acto. Espere, yo reviso mis notas.
De pronto hay un tema muy importante que resuelve esta sentencia. Es la discusión sobre la forma de establecer la composición de las cámaras legislativas para efectos de establecer las mayorías. En esta sentencia la Corte analiza cómo se contabilizan, cómo se establece la regla de mayoría a partir de la composición. El artículo 134 de la Constitución establece que para efectos de esa composición se descuentan las curules que corresponden a las denominadas sillas vacías, es decir, aquellas que no se pueden proveer porque sus titulares han sido destinatarios de algunas condenas o sanciones, y las de los impedimentos. Entonces, en esta oportunidad la Corte encuentra que el artículo 134 implica un ajuste de la composición para efectos de establecer la mayoría calificada exigida por la Constitución para la aprobación de los proyectos de ley. Magistrados, una última preguntita respecto al tema de las penas de delitos sexuales. Si bien se dijo que se declaró inconstitucional porque el Congreso no tenía la facultad